Antes de comenzar, diputada Sauri, quisiera señalar que la fracción de Acción Nacional está violando el número de legisladoras y legisladores que deben estar en el Pleno. De todos modos, espero que se queden porque les va a gustar mi mensaje, pero se dicen muy preocupados de la salud y, como siempre, hipócritamente violentan lo que dice el reglamento que ellos exigen que se cumpla. Ordenaré de inmediato que Servicios Parlamentarios haga una verificación del número de participantes por grupo parlamentario. Armando, no vais a... ¿Puede usted dar inicio a su intervención, diputado Fernández Noroña? Muchas gracias, diputada Sauri. Compañeras, compañeros, el fuero constitucional no es un manto de impunidad. Contrario a lo que los medios de comunicación han promovido, de que el fuero garantiza que puedas cometer ilícitos sin responsabilidad, el fuero constitucional es una figura que se creó a lo largo de la historia de nuestra patria para dar protección a quienes nos dedicamos a la política, para evitar que te inventen delitos y te saquen de la actividad con falsas acusaciones. Esta Asamblea lo que tiene que resolver no es la culpabilidad o no del gobernador de Tamaulipas, no somos juezas y jueces. Lo único que tenemos que resolver es si en lo que se nos ha presentado vemos visos de que este político tiene que hacer frente a la justicia. ¿Oímos? Bueno, además el fuero no es un fuero en sentido estricto. No vamos los políticos a un tribunal de políticos, como los militares van a un tribunal militar, o como en su momento el clero iba a un tribunal clerical. No, es una figura que recupera la experiencia de la humanidad sobre la inmunidad por la actividad a la que te dedicas. Puede ser desde el poder político, puede ser desde el poder económico la persecución. Es grotesco que los paniaguados vengan a tribuna a equiparar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca con el compañero presidente López Obrador cuando ni siquiera le permitieron el uso de esta tribuna. Lo mandaron allá abajo y hizo uno de los mejores discursos que un político haya hecho en su vida. Ahí nos convenció al pueblo de México que era el líder que necesitábamos. Ahí fue el parteaguas que evidenció la alianza perversa del PRI y del PAN para sacarlo de la actividad política y liquidarlo en la carrera presidencial de 2006. Y frente a su fracaso por la enorme movilización del pueblo de México que lo respaldó, tuvieron que hacer un fraude electoral para imponer al comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Pediría, diputada Sauri, poder hablar sin interrupción. Diputado Fernández Noroña, solamente si usted tiene alguna violación al reglamento, cosa que no sucede, tendría una interrupción de mi parte. Y en cuanto a quienes integran esta Asamblea, reitero el llamado reciente a escuchar con respeto y esperar el turno que corresponde en la tribuna para expresar sus puntos de vista. Siga adelante, diputado. Francisco Javier García Cabeza de Vaca tuvo el privilegio de venir a esta tribuna a defenderse y cobardemente lo evitó. Mandó a un abogado de una familia de prestigiosos juristas a defender. Alonso Aguilar Sincer ha defendido a Mario Marín y a Raúl Salinas de Gortari. Tiene experiencia en defender delincuentes que se dedican a la política y que han hecho de la política su actividad para enriquecimiento. Permítame un momento, diputado Fernández Noroña. ¿Con qué objeto, diputado Manuel López? Bueno, adelante, ya tiene su quiero ver si el compañero Noroña me acepta una pregunta. Diputado Fernández Noroña, ¿acepta usted una pregunta del diputado López? Me dicen mis asesores y asesoras que no, pero es mi camarada, ¿cómo no le voy a aceptar una pregunta? A ver, déjeme nada más puntualizar antes de hacerlo. Estamos en un debate y es absolutamente posible que alguna diputada, algún diputado quiera formularle preguntas a quien ocupe la tribuna.
Así que habrá esa oportunidad si hay la necesidad. Lo único que les solicito atentamente es que haya un uso prudente del tiempo empleado, tanto en las preguntas como en las respuestas. No hay ninguna restricción, vuelvo a insistir, yo estoy lista para estar aquí hasta el momento en que concluya la sesión, pero sí requerimos un uso responsable del tiempo. Así que adelante, por favor, formule su pregunta, diputado López. Vi con esa cachaza quejarse de que se estaba aprovechando el momento electoral para tratar de llevar ante la justicia a una persona que existen índices muy serios de que le robó a México. Pero quizás no recuerden, y es lo que te pregunto, Noroña, ¿qué pasaría cuando realmente sí se hizo uso de la tribuna para detener el avance en 2006 de Andrés Manuel López Obrador? Cobardemente lo sacaron de la jugada y ahora se quejan, no les gusta comer guisa. Te quiero preguntar, Noroña, ¿qué hubiera pasado si nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera entrado en 2006? Tuviéramos ahorita 12 años de revolución, 12 años de cambio. Contéstame, por favor, Noroña. Adelante, por favor, diputado Fernández Noroña. Sí, gracias, diputada Sauri. Ahorita te lo explico, porque como gritas no oyes las preguntas. No seré yo quien ponga a prueba la resistencia aprobada de las largas horas de jornada conduciendo esta asamblea de la diputada Sauri. Voy a hacer caso de responder lo más preciso posible. Pero la pregunta es pertinente, porque son dos ejemplos de cómo esta soberanía se puede comportar frente a la persecución política, o no. En el caso del hoy compañero presidente, vino virilmente a dar la cara, dijo lo que pensaba del miento, señaló que no esperaba nada del PRI y del PAN porque actuaban por consigna, lo desaforaron por un falso delito y si no fue a la cárcel fue gracias a que una entonces destacada militante de Acción Nacional pagó la fianza para que no fuera a la cárcel. No por bondad o buen corazón, sino porque la movilización popular había sido tan poderosa, tan fuerte en su respaldo, como lo dijo el compañero presidente el 1 de diciembre de 2019 en el Zócalo. He tenido momentos muy difíciles a lo largo de mi carrera política, pero he tenido un ángel de la guarda que siempre me ha sacado adelante, el pueblo de México. Y eso fue lo que sucedió. El pueblo de México se volcó a las calles y exigió que se respetara el derecho de participar en el proceso electoral, y se respetó, pero se le hizo un fraude electoral. Es curioso que Acción Nacional celebre y la oposición que por 12,000 o 19,000 pesos te quiten una candidatura y que digan que 6 millones es insustancial de no pago al fisco para que se le quite el fuero, no se le juzga, no se le quita la presunción de inocencia, simplemente que haga frente a la justicia frente a un señalamiento. Aquí escuchamos al presidente de la Comisión Jurisdiccional que dijo, en realidad polemizó con el abogado Aguilar Sincer, porque la Fiscalía sí presentó todos los cargos. El abogado decía que no. Lo que la sección instructora determinó es que donde veía sólidas las acusaciones, sin prejuzgar que las otras no estuvieran sólidamente planteadas, se quedó con el delito de evasión fiscal equiparable por 6 millones de pesos. Yo les recuerdo que Al Capone no lo metieron a la cárcel por ser el líder del crimen organizado en Estados Unidos. Nunca se lo pudieron probar. Lo metieron a la cárcel por la evasión de impuestos. Ahí fue donde lo agarraron. Se le olvidó esta lección histórica al hoy gobernador de Tamaulipas. Así es que son dos casos diametralmente diferentes.
No escuché al abogado Aguilar Sincer hacer un solo señalamiento a persecución política. No lo escuché decir que esta era, como han dicho los paniaguados, un circo, una farsa, una intención electoral, una persecución. Nada. No me digan, compañeros y compañeras de Acción Nacional, que su posible candidato a la presidencia en 2024 iba a ser Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Falta mucho. Y que digan que lo queremos sacar porque es que les voy a enseñar un procedimiento de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esperaba que Acción Nacional lo señalara. Requirió de otro gobernador, en este caso de Michoacán, Silvano Aureoles, para amenazar a una integrante de la sección instructora diciéndole que votara en contra del juicio de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas. La amenazó en su integridad. Olvídense de violencia política de género, que está a pie juntillas el delito ahí perfectamente cuadrado. No. Atentó contra un miembro de esta soberanía, contra una integrante de esta soberanía, buscando intimidarla, buscando torcer su convicción y su determinación. Y Mari Carmen Bernal, con absoluta valentía, hizo a un lado el temor y decidió votar en favor del juicio de desafuero en contra de García Cabeza de Vaca. Se necesita ser cobarde y miserable para hacer un acto de esa naturaleza, y Acción Nacional en cada intervención sigue sin manifestar el mínimo de solidaridad hacia una compañera suya que fue amenazada por un gobernador de su alianza federalista. Se necesita desvergüenza. Son muy pequeños, pero muy pequeños para venir aquí a usar las palabras del compañero presidente y decir que a ustedes y a nosotros nos va a juzgar la historia. Todavía más terreno, digo yo, a ustedes y a nosotros nos va a juzgar el pueblo de México en las urnas el próximo 6 de junio, y no tengo la menor duda de cuál va a ser el resultado en favor de la coalición Juntos Hacemos Historia. Termino la respuesta. Le restan 4 minutos, diputado. No, todavía no. Termino la respuesta. Correcto. Termino la respuesta. Yo no sé qué hubiese pasado si se hubiese respetado el triunfo del hoy compañero presidente en 2006. No sé qué hubiese pasado. Dice la derecha que estaríamos como Venezuela. No, ellos nos dejaron mucho peor, bañado de cadáveres, bañado de sangre y de cadáveres el país. El comandante Borolas, que ellos apoyaron para ese fraude, se alió al Chapo Guzmán. No voy a dejar de señalárselos. Les voy a recordar, ya iba a terminar, pero tendré un poquito más de tiempo para responder. Dejaron a un pueblo ya que me siguen preguntando. Miren, compañeras de Acción Nacional, yo no se lo mandé decir. A García Luna, hoy preso en Nueva York, aquí estuvo, ahí abajo. Yo era de la mesa directiva y bajé, y ahí, a puro pulmón, le grité que era un asesino. Y acto seguido, un simplón, diputado de Acción Nacional, me llamó cobarde. Acudí a mi curul, pedí la palabra y le dije: no hay ningún acto de cobardía. Le estoy diciendo de frente que es un asesino y se lo reitero, es un asesino. Y saqué el diccionario de la Real Academia Española y leí la definición de asesino, el que asesina. Y le dije: García Luna es un asesino. Se acercaron diputados del Partido Revolucionario Institucional, había un sector del nacionalismo revolucionario que coincidía con nosotros, y me dijeron: ¿estás loco, cabrón? ¿Cómo se te ocurre decirle asesino? ¿A un asesino? ¿Es que es asesino? ¿Cómo le voy a decir un asesino? Por eso, ¿cómo se te ocurre? Hay gente que me pregunta que si no tuve preocupación de que me mandara a matar. Era terriblemente peligroso. Y la verdad es que nunca lo pensé,
porque uno tiene que hacer lo que es su responsabilidad hacer. Los 3 años que vino García Luna le dije, eres un asesino y estás vinculado al Chapo Guzmán, tú y tu jefe, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que usurpa la presidencia. Se lo dije, ahí están los videos, los pueden ver. No, yo no me he acomodado, como ustedes se acomodan. Yo no actúo. Aquí no hay ningún circo. Aquí hay una defensa de la legalidad. Aquí hay una defensa de la dignidad de esta soberanía. Aquí hay una defensa de la lucha por erradicar la corrupción. No estamos hablando de especulaciones. ¿Con qué cachaza dicen que este político tenía un departamento de 42 millones de pesos? Más o menos como el que tiene el 99.9% de la población del país. No hay vivienda popular hace 30 años y nos vienen a restregar que tiene un departamento de 42 millones de pesos y que fue tan doloso, producto de su trabajo. Cuando yo le dije a García Luna tenía propiedades por 42,5 millones y le dije, ¿cómo le haces con tu sueldo de secretario de Seguridad Pública para tener 42,5 millones en propiedades? Me dijo, es que ahorro mucho. Que nos digan dónde ahorran los paniaguados para ir a ahorrar nosotros también. Saqueadores, corruptos, eso es lo que son. He contestado, diputada Sauri. Siga adelante con su intervención, diputado. Lo que estamos discutiendo es si hay persecución política a García Cabeza de Vaca. Y sostengo que ninguna. Ni frío ni calor nos da. ¿Qué sombra nos hace este personaje que tiene presos políticos en Tamaulipas, que ha sembrado de cadáveres su entidad, que ha perseguido de manera brutal al pueblo de Tamaulipas? ¿Con qué cachaza vienen aquí a decir que ahora resulta que García Cabeza de Vaca es el pueblo de Tamaulipas? Así como ayer dijeron que el INE nos había dado el triunfo, nos lo dio el pueblo de México. No sean simples. No dicen nada de que el INE pretende arrestar 36 horas al compañero presidente. Pues ¿quiénes se creyeron? ¿Quiénes creen que son? Sus instituciones torcidas y perversas creen que son las mismas que nosotros representamos. No somos lo mismo. A nosotros nos representa Andrés Manuel López Obrador y a ustedes los representa García Cabeza de Vaca. Así de clara es la diferencia, así de contundente, así de nítida. Nosotros no defendemos delincuentes y nuestro líder vino con mucho valor aquí a defenderse de frente con el pueblo escuchándolo, con la patria en su corazón. Y la Cabeza de Vaca anda metido en los bajos de la cama. ¿De dónde? Cobarde es lo que es, además de ladrón, además de presunto evasor fiscal. Eso es lo que son, cobardes. Porque la derecha fascista siempre se ha caracterizado por su cobardía, siempre. Así como mataron a Gustavo Madero, así se comporta la derecha fascista. Así como mataron al presidente Madero. Pero esta vez se topan con pared porque hay todo un pueblo que acompaña al compañero presidente. Dejen de ponerse en sus zapatos, pero no le llegan ni al taconcito más pequeño. No, somos diferentes. No queremos ninguna venganza política. No quisiéramos vivir estas cosas. Un compañero, y con eso termino, dijo, yo no estoy de acuerdo. Pero después de la amenaza a Mari Carmen Bernal, vamos con todo, porque es evidente que están comportándose como pandilleros y como delincuentes. Silvano delincuente. Insisto, varias intervenciones de Acción Nacional y ni una sola mención solidaria a nuestra compañera Mari Carmen Bernal. Los pinta de cuerpo completo, los pinta en su hipocresía, se envuelven en la bandera del feminismo. Hipócritas, redomadamente hipócritas, como se los he dicho hasta el cansancio. Así que, compañeras y compañeros, ¿qué va a hacer el PRI? ¿Qué va a hacer? Bueno, ya sé que va a ser el PRD.
¿Qué va a hacer Movimiento Ciudadano? Defender a un delincuente. Efectivamente, nos va a juzgar la historia, pero nosotros, se los digo con mucho orgullo, con mucha honra, que es el último día de sesiones de 3 años de este periodo ordinario, de esta extraordinaria, revolucionaria, histórica legislatura, les digo que a nosotros no nos va a juzgar la historia. Nosotros estamos haciendo historia del lado del pueblo de México, sirviendo al pueblo de México con honestidad, con dedicación, con entrega, con valentía, con compromiso. Queremos muchísimo y respetamos muchísimo a nuestro compañero presidente López Obrador, pero amamos absoluta y entrañablemente al pueblo de México y a él lo servimos. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, diputado Fernández Noroña.